¿Crees que puede haber alguien que desea tu mal? Es una pregunta muy importante y como mínimo tenemos uno que quiere hacernos mal. Y a veces son otros, ¿no? Que pasan desapercibidos de nuestra percepción, de nuestra capacidad de poderlos ver. Y así se encontraba el pueblo de Israel. Estaba a punto de entrar ya a la tierra prometida y de pronto aparecen dos enemigos invisibles, dos que estaban gobernando la situación y un resto de grupo también que estaban ahí. Y entran a ser enemigos del pueblo sin que el pueblo estuviera dándose cuenta de lo que estaba pasando. El pueblo apenas estaba vislumbrando ya la entrada a Canaán y ahí estaban puestos sus ojos y estaban muy alegres porque ya habían transcurrido prácticamente 39 años, casi estaban sobre los 40 años y ya iban a tomar posesión de aquello que Dios les había dado. Pero aparecen estos dos hombres y estaban conspirando contra el pueblo de Israel en su contra. Querían hacerles mal. Se trataba de un rey, que ya lo vimos, no voy a entrar a hablar de él porque ya se habló, y de un adivino codicioso con apariencia de piedad. ¿Cuánta gente nos encontramos con apariencia de piedad? Y pasa desapercibido a nuestros ojos, pero no al corazón de Dios. Entonces, este adivino codicioso gozaba de cierta reputación, a pesar de que era un hipócrita y un hombre de doble ánimo. Así lo describe y son las características de este personaje. Pero saben que hay una cosa muy importante y quiero que vayan teniendo y ustedes vayan tomando también, porque esto tiene que ver mucho con nosotros. A pesar de que estaban conspirando para hacerles mal, Israel contaba con el favor de Dios. Y nosotros contamos con el favor de Dios. Amén. Contamos con el favor de Dios. Por esta razón, el que había sido enviado para proferir palabras de maldición hacia el pueblo de Israel, pues no pudo hacerlo. Y damos gracias al Señor. Aquellos enemigos invisibles que tenemos, y uno en particular, no puede maldecirnos porque nosotros contamos, los hijos de Dios, tenemos el favor de Dios. Y eso es una gran bendición. Y de verdad nos da mucha seguridad saber que contamos con el favor de Dios como hijos de Dios. Entonces, aquellos dos que querían proferir maldición sobre el pueblo de Israel, pues ocurrió todo lo contrario. Resulta que no pudieron sino solamente pronunciar bendición para Israel. Se organizaron, no voy a entrar en todos los detalles porque yo les aconsejaría que leyeran esas porciones de Números desde el capítulo 23 al 25, porque se dan muchos detalles, pero no voy a entrar en esto. Entonces, tenían todo muy equipado, todo estaba muy planeado, bueno, de todo. Hicieron de todo para maldecir a Israel. Entonces, no pudo hacerlo. Y hay razones por las que no pudieron maldecir al pueblo de Israel. Y quiero que te prestes atención a las razones por las que para los hijos de Dios nadie puede maldecirnos. Amén. Igual pasó y tenemos el tipo en el pueblo de Israel. ¿Por qué no pudieron maldecir Balaam, que era el personaje del que vamos a tomar hoy, aunque también estaba el rey Balac? ¿Por qué no pudieron maldecir al pueblo de Dios? Lo primero, Dios los había separado. Números capítulo 22, 8 dice, pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo, los miro desde las colinas, veo un pueblo que vive aislado, otras versiones dicen separado, apartado de otras naciones. El Señor puso en la boca de este adivino, de este falso profeta, lo que Dios quería que se pronunciara sobre su pueblo. De todas las naciones, los pueblos que habían en ese momento sobre la faz de la tierra, Israel fue separado como el pueblo especial de Dios. Israel sería la nación donde vendría nuestro Salvador. ¿Cuántos decimos amén? Jesús, nuestro Salvador, el que vino a salvar al mundo de toda condenación y del pecado. Entonces, desde la cima podemos ver a Balaam, a este adivino, que vio un pueblo separado de la idolatría,
de los vicios de los cananeos. Recordemos que Israel estaba rodeado por pueblos paganos, entre ellos son mencionados los cananeos, y el adivino solamente pudo ver un pueblo separado, diferenciándose del resto de naciones que estaban a su alrededor. Ya tenía todas las instrucciones para una adoración respetuosa y reverente hacia Dios, porque es la forma de que nosotros adoramos a Dios. Él es nuestro Padre, amén. Tenemos confianza, podemos entrar por los atrios con acción de gracias y con confianza, pero Él merece toda nuestra adoración y reverencia, porque es Dios, Dios, nuestro Padre. Así que el pueblo debía tener cuidado de todo esto y de adorar a Dios donde y como el Señor les ordenara. No era de cualquier forma. La otra razón por la que Balaam no pudo maldecir a Israel, Dios es inmutable, es el Dios que no varía. Dios no es como nosotros. Entonces, esa fue una de las razones por las que tampoco Balaam pudo maldecir al pueblo. Números 23, 19 al 20 dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios que tenemos un Dios que no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Es decir, no se parece a nosotros, hermanos, que vivimos cambiando de parecer. Dice: ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Es maravilloso cuando leemos este versículo y sabemos que Dios es un Dios inmutable, que no cambia y que nadie puede revertir aquellas cosas que Dios te ha dicho a ti, aquellas promesas, aquellos planes que Dios tiene a nivel general y a nivel particular. Nadie los puede revertir. Dios ha dicho que Él quiere bendecirnos. ¿Cuántos decimos amén? Y eso nadie lo puede revertir. Nadie. Tercera razón, Dios los veía justificados. Ya hemos visto todo el proceder del pueblo, ¿no? Tercos, rebeldes, cambiaban de parecer todo el tiempo. Pero Dios, cuando los miraba, los veía justificados. Números 23, 21. No ha notado iniquidad en Jacob, le dice Balaam a Balaam, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerzas como búfalo. Así nos ve nosotros el Señor. Es maravilloso. Aunque Israel estaba como estaba, ya habían pasado 38 años, muchos desastres, muchas desobediencias, mucho corazón duro, Dios no los veía así, porque eso es la justificación, hermanos. Dios no nos ve como somos, Dios nos ve justificados en el Hijo. ¿Amén? Cuarta razón por la que el pueblo de Dios no pudo ser maldecido por Balaam: era un pueblo próspero. Dios desea nuestra prosperidad. ¿Cuántos decimos amén? Material y espiritual. Amén. Especialmente la espiritual, pero también la material. Dios quiere un pueblo próspero. Números 24 del 5 al 7 dice: qué hermosos son tus carpas, oh Jacob, qué bellos son tus hogares, oh Israel. Se extienden ante mí como árboles de palmeras, como jardines por la ribera, como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros. Su descendencia tendrá todo lo que necesite. Amén. Tenemos todo lo que necesitamos, hermanos. Su rey será más grande que Agag. Su rey será exaltado. Qué hermoso. Dios prospera. Y la última razón. ¿Saben por qué no lo pudo maldecir? Porque vio al Rey de Reyes tomando su lugar legítimo sobre los reinos del mundo. Eso va a pasar. Dice Jesús cuando caminaba, decía que el reino de los cielos se acercaba a nuestro corazón, que el reino de los cielos se acercaba a nuestro corazón y podemos tener todas las riquezas de ese reino, pero llegará un día, hermanos, donde Jesucristo reinará en este mundo y será el rey. Y Números 24, 17 lo dice: lo veo a Él, no aquí ni ahora, es decir, estaba viendo algo que no ha sucedido. Lo percibo, pero lejos. En el futuro, distante, una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel. La estrella es emblema de Cristo. Por eso sabemos que estaba haciendo alusión a él. Aunque bueno, algunos comentaristas dicen que también puede ser alusión a David, pero David es un tipo también de Cristo.
El cetro es el emblema de su gloria, poder y autoridad. Él quería proferir maldición, abría su boca y Dios llenaba su boca de bendición. Y el otro, el Balac, el otro enemigo, pues se quedaba, enojado. Después de varios intentos, pues la ira de Balac, del que había enviado, el que se había aliado con el adivino se encendió en ira. Dice la palabra que palmoteó, un símbolo de que está airado, y regresó a su casa, dice la palabra, con Balaam. Se fueron, no pudieron, hermanos. Nuestros enemigos no nos pueden maldecir, amén. No nos pueden maldecir. Así que el que había sido escogido para maldecir al pueblo de Dios solo pudo llenarlos de bendiciones a través de esas profecías que Dios puso en su boca. Así que todo esto tiene una aplicación espiritual para nuestras vidas. Sucedió en Israel, pasó allí, pero tiene una aplicación para nuestras vidas, hermanos. Toda esa benevolencia que Dios mostró, todo ese favor que Dios mostró, todo ese amor que Dios mostró, toda esa generosidad que Dios mostró, con un pueblo que ya sabemos cómo era, eso se llama, ¿saben cómo, hermanos? Gracia. El pueblo de Israel recibió gracia y nosotros hemos recibido gracia porque la gracia está presente desde el mismo momento en que el hombre cayó. La gracia no solamente hace parte del nuevo pacto, está desde que el hombre cae, porque necesitábamos gracia, hermanos. Necesitábamos gracia. Israel había sido destinada por Dios para ser una nación de sacerdotes, profetas y misioneros para el mundo. Ese fue el plan de Dios. Los separó y les dijo, esto es lo que yo quiero que ustedes sean. La intención de Dios con este pueblo era que fuera un pueblo diferente, separado. Un pueblo que señalara a otros el camino hacia Dios. Qué hermoso, ¿no? Todos los propósitos que Dios tenía con Israel. Estos propósitos, hermanos, no han caducado. No terminaron en el antiguo pacto. Siguen con vigencia, igual que la gracia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? La gracia extendida, hermanos. Gloria a Dios por esa gracia que hemos recibido. Así que repite conmigo esto. Separados, digan, separados, con fuerza, con entusiasmo, porque esa es tu posición. Separados, hijos adoptivos de Dios. De no cualquier Dios, del Dios inmutable. Amén. Del único Dios. El resto son inventados por los hombres y por el enemigo que los ha levantado también. Repite conmigo, justificados. Repite conmigo, prosperados. Y con Cristo reinando en nuestros corazones. Ya no está en el tabernáculo, ya no está en el templo. Cristo reina en tu corazón, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en las tinieblas, hermanos, ¿no? Cuando no teníamos a Cristo, pero Él, el mismo propósito que tenía para Israel, lo ha dado para nosotros, bajo ese nuevo pacto. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la esposa de Él. Amén, qué hermoso. La esposa de Cristo, participantes de la naturaleza divina. Todos estos son privilegios que tenemos, capacitados por el Espíritu Santo para que podamos amar a Jesús. Si no tuviéramos el Espíritu Santo no podríamos amar a Jesús, pero el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros para que nuestra relación sea una relación de amor. Comisionados para dar a conocer a Cristo. Si vemos, son los mismos propósitos que tenía Israel, ¿no? Separados por Dios para ser hijos, quédense con esto, separados por Dios para ser hijos excepcionalmente buenos y fuera de lo común. Quédense con eso, hermanos. Somos excepcionalmente buenos, de eso habla la separación, y fuera de lo común. Qué bueno ser fuera de lo común en un mundo donde todo mundo imita, donde todos quieren parecerse, se visten igual, hablan igual, ponen lo mismo en las redes. Es una copia de una copia de una copia de copia. Yo digo, qué falta de originalidad. Los cristianos no podemos entrar en eso,
porque Dios nos ve como gente especial. Amén. Nos ve como gente especial y esto es maravilloso. Esto es algo que el enemigo de nuestras almas lo sabe. Él es nuestro adversario, dice la palabra. Y como lo sabe, que somos un pueblo especial, así como Balaam y Balac veían a un pueblo especial y todo lo que vieron y tenían, los ponía, les salían ronchas en la piel por ver a Israel, eso mismo pasa con nuestro adversario. El diablo, Satanás, es nuestro adversario. Y él hace todo lo posible y lucha para que nuestra identidad, quédense con esto, nuestra misión, propósito, sean abortados. Quiere poner tropiezo. Balac junto con Balaam no quería que ellos entraran a tomar posesión de la tierra, de la promesa. Ellos hicieron yunta, ¿no? Balac llama a Balaam, pero ya había un grupo de madianitas también con ellos y de moabitas, se aliaron todos para maldecir a Israel. ¿Con quién se une Satanás? Con los demonios, con sus demonios, para emprender la lucha contra nosotros, contra los hijos de Dios. Así que los cristianos no podemos ignorar esto. Enfrentamos una lucha no convencional, hermano, porque no es cualquier lucha, es una lucha espiritual. Así como Israel se estaba enfrentando a una lucha invisible, lo mismo sucede en nuestra vida. Efesios 6 nos la da a conocer, dice el verso 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el ejército de Satanás. Y él trabaja con todos estos demonios para idear sus planes malvados. Anda por la tierra buscando, hermanos, tentar. A la gente, al mundo, ya lo tiene cogido, pero anda alrededor de nosotros buscando tentarnos para que caigamos en pecado, porque somos separados para Dios. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No lo dice la palabra. Él está vencido, pero él va a intentar persuadirnos para que pequemos, para que vayamos por un camino que no es el nuestro, Por lo tanto, la palabra nos advierte que debemos de no ignorar sus maquinaciones. Es importante vivir nuestra vida conscientes de esta realidad de la lucha espiritual a la que nosotros nos estamos enfrentando día a día. Tenemos la bendición de Dios, pero el enemigo está trabajando también. Él no descansa, hermano. No crean que él se dice, pues no, él no descansa. Por lo tanto, la palabra por eso nos guía a no ignorar las maquinaciones, las maquillas, hermanos. El enemigo es tan astuto para idear sus maquinaciones porque van maquilladas. Y a veces, si no tenemos discernimiento, no sabemos entender cuál es el plan del enemigo. Entonces, debemos estar revestidos de toda la palabra de Dios y especialmente, hermanos, pedir discernimiento para saber qué formas Él está usando para desviarnos, para dañar nuestra identidad, para separarnos de lo que Dios quiere, enfriarnos, que seamos indiferentes a las cosas, a los propósitos de Dios y a nuestra tarea en este mundo. En Satanás lo único que quiere es nuestro mal. ¿Saben por qué? Porque odia a Dios, odia lo que Dios es y todo lo que Dios hace. O sea, toda la obra de Dios que está puesta en nosotros, su imagen, todo lo que Dios ha puesto, Él lo odia porque odia a Dios. Si odia a Dios, odia a los hijos de Dios, porque nosotros somos de Dios. Y por eso Él va a intentar poner tropiezo, hermano, en tu vida, para que te aísles, te separes, que no cumplas con lo que Dios quiere. Así que todos los que estamos unidos a Cristo, especialmente, estamos bajo su vigilancia malvada. Son los que Él quiere entorpecer, los que Él quiere ganar, los que Él quiere sacar del camino. Los que estamos en Cristo. A los otros ya los tiene. A los otros los tiene enceguecidos como estábamos nosotros un día. Por lo tanto, estamos bajo esa vigilancia que es malvada y desea el mal para tu vida y para la mía.
Como hemos visto, hermanos, pues todo esto era lo que estaba pasando allí como a manera de tipo con el pueblo de Israel. Hay una cosa muy importante en ese ataque y en esa lucha que enfrenta Satanás con nosotros. ¿Cómo puede hacer? No puede maldecirnos. ¿Cuántos decimos amén? No nos puede maldecir, hermanos. Ni nos puede poseer. Porque Satanás no puede poseer a los hijos de Dios. Pero el enemigo de nuestras almas sí hace algo que puede dañar. Y él quiere y lucha a toda costa para que nosotros perdamos nuestra singularidad. Tal y como lo hizo con Israel. Si él quiere que perdamos nuestra singularidad, que habla de que somos especiales, fuera de lo común, porque somos hijos de Dios y portamos la imagen de Dios en nuestra vida, y eso es por lo que él va a luchar contra ti y contra mí, para que eso se pierda, no se vea. Singularidad, quédense con esto también. Dios nos ve como gente especial y Satanás lo sabe y quiere de alguna forma venir y romper con eso. Por eso no debemos de ignorar sus maquinaciones. El enemigo no nos puede maldecir, pero hermanos, no se olviden de que él no descansa creando planes para nuestro mal. Así que, ¿qué hizo? Dice la historia en el Antiguo Testamento, en esta parte, que idearon un plan para que Israel atrajera una maldición sobre sí misma. Eso es otra cosa. No puede maldecirnos, pero puso todo para que ellos mismos atrajeran maldición sobre su vida. Y eso nos puede pasar a nosotros. Dios no va a permitir que el enemigo nos toque, pero nosotros sí podemos atraer mal hacia nuestra propia vida. Abrimos puertas para que eso suceda. Y esto pasó con Israel. Números 25, verso 1 al 3 dice: mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a los ídolos, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo Israel se unió al culto de Baal Peor, por lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Israel perdió su singularidad, su identidad de gente especial. ¿Qué hizo Israel? Quiso imitar a sus vecinos en la adoración pagana. Una adoración que no solamente era adorar un ídolo, sino que estaba involucrado toda la parte moral, la conducta moral. Eran orgías que se hacían prácticamente en honor a ese Dios, ¿no? Entonces perdió su identidad. Quiso ser como los pueblos vecinos. Cuidado, hermanos. Nosotros somos un pueblo especial. ¿Cuántos decimos amén? Separados. No queramos parecernos a los del mundo, porque no vamos por buen camino. Nuestra conducta moral no puede ser afectada por la conducta sin moral, sin valores. Es muy fácil contaminarse con las costumbres del mundo, porque vivimos en el mundo, ¿no? Es muy fácil. Pero recuerda, eres especial. Una clase aparte. Amén. Somos los hijos de Dios. Pero Israel sí atrajo esa maldición sobre sí mismo. Y es triste pensar en esto, que teniendo todo el favor de Dios, pues a veces como que la gente se aburre, ¿no? Ay, yo estoy un poco aburrido de esta vida cristiana, no le encuentro sabor, ¿no? Todos son pensamientos que pone el enemigo en nuestra cabeza. La vida cristiana es la vida más maravillosa que podemos vivir, Señor. Y no hay vida mejor que la cristiana. Aún en medio de las situaciones, de las pruebas, de los sufrimientos, no hay vida mejor que la cristiana. No hay mejor identidad que la que Cristo nos ha dado. Amén. No la hay. Hermanos, somos sacerdotes del Rey de Reyes. Clase aparte, clase especial, clase no común. Somos una nación santa, amén. Por lo tanto, no podemos contaminarnos. Estamos separados, hermanos. Separados de todas esas conductas pecaminosas que arrastran, que seducen, que le gusta la carne. Pero nosotros somos una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Hermanos, podría ser la lista larguísima. Todo lo que somos, de esa singularidad que se nos ha entregado. El Señor nos llamó para salir de la oscuridad
y entrar en su luz maravillosa. Estábamos en una oscuridad de pecado, de una vida completamente sin sentido, que no nos conducía hacia el buen camino. Y el Señor de ahí a todos nos ha sacado. ¿Cuántos decimos amén? A todos. Es como un brazo cuando alguien se está ahogando, sacándonos para que no perezcamos. ¿Para qué? Para que entremos a vivir nuestra vida en esa luz maravillosa de Él. En todo lo que es Él como persona. ¿Saben qué, hermanos? Sin Cristo nosotros no teníamos identidad. No teníamos. Él es que te ha dado la singularidad. Cristo vino aquel día que te salvó. De inmediato fuiste posicionado en esa singularidad, para que caminemos en esa singularidad, para que no pase como pasó con Israel. Hebreos capítulo 12, verso 28 dice: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, el reino que recibiremos, el reino eterno, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándole con santo temor y reverencia. Nuestra singularidad nos lleva a esto. Hemos recibido de manera espiritual un reino. Hermanos, eso es lo que tiene que llevarnos a una adoración con santo temor y reverencia. Algo que faltó en ese momento de Israel. Se dejó contaminar del ambiente pagano de los cananeos. Y hicieron todo lo contrario a lo que Dios les estaba diciendo. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba orando? Recordamos, Jesús estaba orando antes de ir a la crucifixión. A mí me encanta ese capítulo del Evangelio de Juan, porque dice cosas tan hermosas. Y dijo: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ellos no son del mundo. ¿A quiénes se estaba refiriendo? ¿Solamente a los discípulos? No, a ti. ¿Tú estabas metido en esa lista? Ellos no son del mundo porque eres cristiano. Nosotros somos un pueblo separado, hermanos, fuera de lo común. Si tú te quedas solamente con esto en esta prédica, quédate con eso. Un pueblo separado, fuera de lo común, con singularidad de Dios puesta en nosotros. Ese es nuestro distintivo. Amén. Ese es nuestro distintivo. Y Satanás odia que sea así. Odia ese distintivo. Por eso intenta quebrar y zarandear muchas veces nuestras vidas. Porque lo odia. ¿Qué dijo Jesús a Pedro en Lucas 31? Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. No solamente se refirió Pedro. Aquí estábamos también, en ese ustedes estábamos todos. Él pide zarandearnos. ¿Saben qué es? No es coger y hacernos así. Quiere zarandear nuestra fe. Porque Él quiere que caigamos, que nos apartemos, que nos vayamos lejos de Dios y que nos empecemos a contaminar, que ya no seamos una clase especial, que ya no tengamos la singularidad de Dios que ha puesto en nosotros, sino la del mundo, la de Él. Entonces por eso pide zarandearnos. Quiere zarandear nuestra fe, hermano. Yo no sé en qué momento de tu vida te encuentras, pero esto es lo que Dios está diciendo. Él pide zarandear la fe. Apartarnos, decir, ya no quiero más. Esto ya no lo quiero más para mi vida. ¿Para qué? Pues para que caigamos. Pero es precioso lo que Jesús dice a continuación de Lucas 22. En el 32 dice: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falte, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Esto es hermoso lo que le dijo Jesús. Vas a ser zarandeado. Aquí está hablando sobre la negación que él iba a tener después, allí en ese patio, reunido con toda la gente que no tenían singularidad. El enemigo nos va a querer zarandear, hermanos, y posiblemente muchas veces nos ha zarandeado. ¿Qué dice el Señor? Él está orando por nosotros en todo tiempo. Ese es su ministerio en el cielo, la intercesión por nosotros. Está orando para que nuestra fe no falle, no resbale, hermanos. Y una vez volvemos en sí, como pasó con Pedro, ¿no? Lloró amargamente. Eso es arrepentimiento. Entonces, habla de arrepentimiento. Él podrá zarandearnos, sí, pasó, va a pasar. De pronto a ti te ha pasado o te está pasando en este momento.
debemos de arrepentirnos. Y dice el Señor, para que vuelvas a mí. No de volver de una forma mecánica, religiosa, sino que nuestro corazón vuelva a Dios. Amén. Y después vamos a ser levantados como instrumento para ir a fortalecer a los demás, a los que posiblemente se están enfrentando con este mismo momento de zarandeo de Satanás. Entonces vamos a fortalecer a aquel y le vamos a decir todo esto a ese hermano. Tú tienes singularidad, tú has sido separado, eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y vamos a levantar y vamos a impedir que la fe de esa persona o la nuestra, si es el caso, falle. Nuestra singularidad ha de ser reflejada, hermanos, en nuestras costumbres. No es un concepto mental, es un concepto que se desarrolla, que se acciona en nuestra vida. En nuestras costumbres, todas las costumbres que tengamos deben de ser afectadas por esa singularidad. Nuestra conducta, nuestras conversaciones, en nuestras relaciones. Ahí se debe notar nuestra singularidad. Cuando Pedro negó en aquel patio al Señor, no pudo mostrar su singularidad en medio de esa relación que estaba ahí, en medio de esas conversaciones en ese patio. Perdió su singularidad. Entonces debemos reflejar esa singularidad en todo esto, es decir, en toda nuestra vida. Somos un faro de luz, hermanos. ¿Cuántos decimos amén? Somos un faro de luz en medio de un mundo gobernado por las tinieblas. Porque el príncipe de este mundo, ¿quién es? El diablo. Pero tú y yo y cada hijo en este mundo es un rayo, un faro de luz, que si pudiéramos verlo desde lo alto, desde las estrellas, pues veríamos todas las lucecitas de la iglesia de Cristo en este mundo lleno de tinieblas. Esas son nuestra singularidad. Todo esto habla de singularidad. Nuestra singularidad se halla en la unión real y viva con Cristo, porque Él es la fuente de santidad. Él es el que nos santifica. Entonces, en esa unión real, no religiosa, hermanos, sino real, viva, que tenemos todos los días con Cristo, entonces Él es la fuente, el que nos imparte esa santidad a través del Espíritu Santo. Entonces, si esto es así, hermanos, nuestra victoria es absoluta. Amén. Absoluta por medio de Cristo, no por nosotros. No podemos sacar a Cristo de la ecuación de nuestras vidas. No lo podemos sacar, porque dentro de esa singularidad está Cristo, proyectándola en nuestro interior para que salga y para que el enemigo no pueda tocar nuestras vidas. Satanás no puede maldecirnos, pero sí tentarnos, hermanos. Lo sabemos, ¿no? Para que nos contaminemos. Y esa es su lucha, esa es su tarea constante. No se lo permitamos. Amén. No se lo permitamos, porque tenemos toda esta riqueza en Cristo Jesús. Singularidad. Qué hermoso, hermanos, es saber que todo eso que ocurrió allí en el antiguo pacto sigue siendo una realidad para nuestras vidas. Y Dios es inmutable y sigue obrando de la misma forma. Las bendiciones están aseguradas, amén. Nuestras bendiciones están aseguradas. Por eso debemos de no perder esa identidad. No la pierdas, hermano. Haz que esa singularidad crezca en esa relación con Cristo que tú tienes diariamente. Me imagino, todos abrimos la Biblia durante el día, varias veces a veces, y si no viene la palabra del Señor a nuestro corazón, y eso es lo que nos da dando forma en esa singularidad. No queramos parecernos a nadie más que a Cristo. Enfoquemos nuestra vida en el cielo, en las verdades del cielo. Eso es lo que nos da victoria. Nuestros mayores anhelos, nuestras mayores metas y propósitos en esta tierra tienen que tener proyección eterna, mantenernos en esa singularidad y no permitir que el enemigo venga a dañar lo que ya Cristo ganó por nosotros. Amén. Escuché un mensaje de lo que puede suceder con una vida cuando perdemos nuestra singularidad y somos atraídos por el enemigo y cedemos ante sus maquinaciones.
y se pierde lo que Dios ha puesto en nosotros. Es precisamente lo que pasó con Dayana. El enemigo hizo todo para que ella perdiera su singularidad y la arrastró. Y ella cedió ante eso. El mundo logró seducirla y estuvo mucho tiempo apartada. Después de haber tenido un llamado de ver milagros poderosos, el hermano prácticamente fue resucitado por el Señor. El Señor envía a una mujer para decirle: lo voy a salvar, pero quiero que tú me sirvas. Es tremendo el testimonio de Dayana. Pero precisamente pasó eso. Ella perdió en un momento de su vida su singularidad y fue conducida por el camino que nos quiere llevar el enemigo y que va a intentarlo. Pero ella volvió y dice el Señor en el último versículo que leímos, que el que confiesa su pecado es perdonado. Y el Señor se olvida de todos los errores y lo vive haciendo porque, pues bueno, nuestros pies se pueden ensuciar. Y eso pasó con Dayana. Y nos escribía ayer, nos mandó un audio y veía yo el amor de Dios, veía el amor, la gracia de Dios, hermanos, que es con lo que tenemos que quedarnos. En medio de todo, Él nos levanta y nos muestra gracia. Y nos muestra favor. Y nos dice nuevamente, que lo que creo que está operando en la vida de Dayana, nuevamente quiero levantarte como un faro de luz para ser usada, porque ella recibió esa palabra de parte de Dios. Y eso es lo que a eso es lo que ella está llamada y tú también. Amén. Y yo quiero que tú vengas, Dayana, y las comentes, porque yo sé que no hay nada más valioso sino los testimonios donde vemos la gloria, el favor y la gracia de Dios actuando sobre sus hijos. Así que ven, Dayana, tú lo que quieras comentarnos, coméntalo, lo que el Espíritu ponga a decirnos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios es fiel, como decía nuestro pastor desde el principio. Dios es fiel. Yo estoy en este momento muy conmovida. Tengo sentimientos encontrados, como decía mi pastora. El enemigo me sedujo. 17 años de servirle al Señor. Emigré de mi país. Soy venezolana. Me fui a Colombia. Y por hacerlo breve, en Colombia me dediqué a trabajar. Y el trabajo me consumió. Y me fui enfriando poco a poco. Por 7 años no me congregaba. Y estando aquí, me diagnosticaron cáncer en la cuerda vocal. Porque en Colombia tuve una vida desordenada. Por eso me vine aquí. Desordenada, que usted ni se imagina. Fiestas, de todo. Y me vine aquí porque, a pesar de que estaba apartada, sabía que ese no era mi mundo, que esa no era mi vida, la que Dios me había llamado. Siempre quedaba vacía, siempre quedaba triste, más aún cada día después que salía de una fiesta. Pero el Señor es bueno, Él es fiel. Y hermano, les voy a dar un consejo: no menosprecien cada palabra que nuestros pastores o el que se pare aquí predique. Lo digo porque el pastor hace poco predicó sobre una maleta y él la colocaba ahí. Y él decía: si tú estás llevando cargas en tu vida que no te corresponden, ven a Cristo, ven al Señor. Y yo tenía muchas cargas encima. Estaba decidida a irme porque vi que aquí es muy difícil obtener papeles para poder trabajar. Y estaba decidida a irme a Venezuela o a Colombia de nuevo. Y eché mis cargas ese día en el Señor y le planteé todo. Y desde que el Señor me volvió a llamar, porque yo quiero dejar muy claro, hermano, Dios no pone enfermedades. Una de las cosas que decía la pastora, y ha dicho mucho el pastor: Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Sus caminos son diferentes a los nuestros. Nosotros, como decía nuestra pastora, abrimos puertas al enemigo, le abrimos las puertas al enemigo. Dios está lleno de bendiciones para nosotros. Él está con sus manos extendidas, pero nosotros nos desviamos.
hermano, y yo le abrí la puerta al enemigo y me diagnosticaron este cáncer. Y yo estaba devastada, pero el Señor me lo mostró en un sueño y yo entendí que Él estaba confiando en mí. Que no fue que Él me puso este cáncer porque Él no hace esas cosas, porque por eso Jesucristo murió en la cruz. Y Él no cambia, Él no varía. Él lo hizo para sanarnos y mantenernos sanos. Pero mi pecado me llevó a recibir esta enfermedad. Y Dios es tan justo hasta con el enemigo, que me pidió para zarandearme el enemigo. Y me zarandeó de una manera, enmudeciéndome, quitándome lo que Dios quería, para lo que Dios me llamó, para usarme, para hablar, para predicar, llevar su palabra, de contar de sus maravillas. Y simplemente el enemigo me pidió para zarandearme y Dios no pudo negarse, porque yo le abrí la puerta. Y bueno, aquí estoy, les cuento. Ha sido un proceso duro, ni te imaginas, sola con mi hija aquí y una compañera, pero prácticamente mi hija y yo solas. Duro ver a mi hija padecer de 21 años, mi última de las niñas, tengo 4. Verla cómo tomaba responsabilidades de adulta, verla cómo lloraba por cada noticia, por cada situación que el médico hablaba. Se lo daban a ella y ella quedaba como en shock. Y yo era doble sufrimiento, más el físico, como verla a ella como madre padecer. Yo me imaginaba, Señora, así estás tú, viéndome a mí padecer y sin poder hacer nada. Porque es necesario que yo pase este proceso. Porque Él sabía que de otra manera yo no iba a volver a sus pies, porque estaba terca, estaba endurecida. Y le dije, Señor, yo acepto este proceso y me voy hacia adelante, pero enamórame. Le dije, enamórame. ¿Quieres que vuelva a ti? Conquístame, sedúceme. Hazme tu hija de nuevo. Despierta en mí esa hambre como antes, ese anhelo de servirte, estar en tus pies, adorarte. Anhelaba, yo siempre es una mujer que me gusta llorar mucho en su presencia. Me considero esa hija que se mete en su regazo y recibe el consuelo. Y así lo adoré siempre. Y después que me aparté no hacía nada de eso. Aunque lo anhelaba, mi rebeldía decía que no, porque habían pasado otras cosas muy fuertes también, en el medio cual quedé divorciada, por cierto, porque perdí hasta mi matrimonio. Pero era necesario. Y entonces me seduce. A través de esto comienza a obrar. Sin un documento acá, el Señor me comenzó a abrir puertas. La gente me aconsejaba a esto, a aquello. Y de una manera sobrenatural, las citas una tras de la otra, una tras otra, hermano. Dios haciendo la obra. Dios diciéndome, estoy contigo. No estás sola en esto. Lo estás pasando, pero no estás sola. Y no conforme con eso, los médicos me decían, vas a salir de esto. Tú eres fuerte. Tú te ves que eres una mujer de guerra. Y yo decía entre mí y mi hija, me decía yo como si te conociera. Así ha sido Dios, ha seducido mi vida, me ha enamorado. La semana pasada, esta semana que pasó, que culmina, fue una semana gloriosa. Tuve la cita con el otorrino y el oncólogo me examina primero y me dice que él me ve bien, mucho mejor, pero que no me podía dar un diagnóstico porque está muy pronto. Yo apenas terminé el tratamiento de radiaciones y quimio el 30 de diciembre. Y entonces me tocó el otorrino y me dice, esperamos el del otorrino. Y fui al otorrino y el otorrino me examina, me mira y me dice, no veo el tumor. Pero usted sabe cómo es la ciencia, que la ciencia tiene que ver para creer. Y mi hija me decía, mami, no lo veo. Yo le tranquila. Y el doctor, no te puedo dar un diagnóstico porque está muy pronto. Necesitamos un escáner y un TAC de cuello de nuevo que ya tienes programado para confirmar
y ver qué es lo siguiente. Pero no lo veo, estás muy inflamada, parte del proceso, está el primer milagro. Porque yo estoy segura de que Dios no hace nada a medio. Y el que comenzó la obra la termina. Porque el que me llamó no es hombre para mentir ni para arrepentirse. La gloria sea para el Señor y no conforme, siguen los milagros. Mi hija me dice, voy a meter el asilo. Y la gente me aconseja muchas cosas. De hecho, la hermana Stephanie también orientándome que hoy no vino. Y mi hija se sienta la semana pasada, el viernes, y me dice, voy a hacer el papeleo del asilo yo misma. Y que sea lo que Dios quiera. Pero ella muy desanimada, como la última carta, como la última puerta. Y ya triste, porque nos queríamos devolver ya. Terminábamos el proceso de sanidad y me pensaba volver. Pero Dios tiene otros planes. Resulta que ella hace el proceso. El martes me llegó un mensaje al correo y me dice que yo envíe la solicitud, que me lo aprueban, pero que necesite mandar todos los datos. Ella envía todos los datos desde mi correo, le digo yo cambiemos del plan. Pero cuando ella está haciendo el primer proceso, ella presenta, yo le decía, mami, hacer lo natural, que Dios hace lo sobrenatural. Tocar la puerta que el Señor la va a abrir. Mami, con fe, mami, esto, y ella, bueno. Entonces, ella me llega el mensaje, le digo, cambiemos el plan. Vamos a hacer un solo correo desde el mío, vamos a poner las dos, vamos a poner el diagnóstico. Esto sucedió una sola semana. Puso el diagnóstico, puso todo. A los 2 días me vuelven y me llaman y me dicen, hemos aprobado tu caso, viendo tu situación, no te voy a hacer hablar mucho. Te voy a dar una cita para este día, esta misma semana, para que vengas, porque tú necesitas urgente tus papeles. Aleluya. La gloria para el Señor, no solamente para mí, sino también para mis hijas, para mi hija. Y yo sé que Dios es así. Dios es un Dios de familia, Dios es un Dios múltiple, porque el diablo vino para destruir, pero el Señor vino para construir, para edificarnos. Y le doy la gloria al Señor. Es un hecho. Para la gloria de Dios, en una semana, lo que a otros duró años, meses, quizás algo imposible para Dios no es imposible. Lo hizo en una semana. Y estando acostada en mi cama reposando, me llama la Asociación contra el Cáncer. Y me dice, mira, te hemos aprobado una ayuda. 350 euros en tarjetas de Hiperdino para que merques y te estés tranquila y no te preocupes por nada. La gloria para Dios. ¿Será que Dios me está enamorando? ¿Será que el hombre que quiere enamorar a una mujer no la conquista con obsequios, con agrado, la corteja? Ese es nuestro Dios. Él es nuestro esposo. Él es el novio que seduce y enamora de la mejor manera. Denle un aplauso a Cristo y créale a Dios. Eche sobre él sus cargas. No ignore las palabras que aquí se dan, porque es Dios hablando. Es Dios hablando y apodérese de eso, como yo lo hice. Y aquí estoy, para la gloria del Señor, mi hermano. Gracias. Dios la bendiga. Yo quiero que pensemos en esto. Posiblemente hemos sido tentados y hemos caído. Es más que obvio que no hemos caído en la idolatría a Baal. Pero hay otros tipos de idolatría modernos, hermanos, que dañan nuestra vida, que dañan esa singularidad como hijos de Dios. Cosas que hacen que nuestra conducta sea alterada, que no están de acuerdo con nuestra identidad, con nuestra posición en Cristo Jesús. En 1 de Juan dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hemos resbalado, si esa singularidad se ha
perdido, se ha desdibujado de tu vida, el Señor dice que nos perdona. Dios es fiel, hermanos, y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo intento de nuestra singularidad. Dios limpia toda maldad. Dios no es tu juez, es tu Padre, hermano. Es tu Padre, es nuestro Padre. Ya no somos ciudadanos del mundo, estamos apartados para Él. Formamos parte de un reino celestial gobernado por Dios, hermano. No te olvides nunca de esto. Por eso Dios quiere que nuestras acciones reflejen lo que somos, hijos de Dios. Esa identidad en Cristo que tenemos, que no se pierda. Porque yo te puedo asegurar, de acuerdo a lo que dice la palabra, que el enemigo sí quiere que tú la pierdas. Que abras esa puerta para que dejes de ser un hijo especial, con esa identidad especial. Porque Él sabe que si tú eres portador o portadora de esa singularidad, otros van a ver la imagen de Dios en ti y van a ser atraídos por eso. Y eso el enemigo de nuestras almas no lo quiere. Así que si hemos tropezado, hermanos, hoy es el día que el Señor dice que nos limpia todas aquellas cosas que se han interpuesto para que nosotros perdamos esa singularidad. Hay tantas bendiciones, hermanos, en Dios, tantas. No permitamos que nada quede olvidado, sino que recordemos cada vez que el enemigo se levante, que recordemos lo que Dios nos ha dicho. Somos separados, gente especial para Dios, y que podamos vivir en esta verdad. Te damos gracias, Señor. Gracias, Cristo, porque fue por ti que se logró. Gracias porque tú nos has puesto tu imagen en nosotros. Gracias porque permites que el fruto de tu espíritu, que es tu carácter, pueda ser manifestado en nosotros. Gracias, Cristo Jesús, porque nos separaste. Gracias por venir y morir en la cruz por nosotros para que todo esto sea posible y podamos vivir en esta verdad gloriosa. Gracias, papá. Gracias por bendecirnos. Yo te pido que tú bendigas y fortalezcas en medio de nosotros aquel que está cansado, aquel que está debilitado, aquel que ha querido tirar la toalla. Que tú infundas tu fuerza en él para que sea levantado y prosiga el camino de la fe, tal y como tú quieres, Señor. Gracias, papá Dios. Eres magnífico, Señor. Gracias por tu gracia derramada cada uno de nuestros días. Gracias. En tu nombre, Jesús. Sigue ahí con tu cabeza inclinada y adora al Señor.